Pasajeros interjurisdiccional, lo que decimos el servicio de pasajeros de larga distancia, entre provincias. Y ayer teníamos algunos otros detalles de la mano del secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Marcelo Molina, que nos aclaraba nuevamente que esto no va a impactar de ninguna manera en la red Tulum, en nuestro servicio de transporte interurbano de pasajeros. Ahora, ¿qué va a pasar con el servicio de transporte entre San Juan y Mendoza, San Juan y San Luis, Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, lo que fuere? Bueno, ahí entra esta gran desregulación, como su nombre lo indica. Y hay algunos grises, unos limbos, como por ejemplo, qué lugar le va a tocar, si es que le sigue tocando, a los controles de la CNRT, la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, que hasta este momento era el organismo encargado de certificar el estado de las unidades, el estado de los choferes de colectivos. Bueno, hoy eso está en un limbo, como te decía, con una vocación política de este modelo de achicar el Estado e irlo corriendo de todas las esferas posibles, incluida esta, la del transporte. Estamos recibiendo a un referente del sector privado, que por lo tanto es una fuente calificada para hablar desde adentro cómo puede llegar a impactar esto. Es el responsable de comunicación de la empresa 20 de Junio, una de las firmas más tradicionales de San Juan, Jorge Lorenzo. Bienvenido, Jorge, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Daniel, y saludo a la audiencia. Y no me parece menor identificar la fuente, decir que es la 20 de Junio, porque estamos hablando de una empresa que es una empresa que nace como una empresa familiar, sanjuanina, que por lo tanto han visto y han transitado gobiernos de todos los colores, de todas las ideologías. Más de 65 años. Gobiernos democráticos, de facto, de todo. Así que bueno, hay un peso específico, sí, histórico, ¿no? Y además me das un pie sí. a hacer una cuestión que también nos pone orgullosos a nosotros como empresa, independientemente de esta situación, sí, es que ese crecimiento que decís vos es importante. Yo entiendo que pasó de ser una pyme a una empresa mediana. Estuvimos presentes en la Feria Internacional de Turismo con una unidad 0 kilómetros, Marco Polo de una serie, de una flota que se está adquiriendo, y además hay una inversión muy fuerte en la adquisición de flota. Esto tiene que ver directamente con el tema, claro. Porque en un momento determinado se dispuso desde la empresa un plan de negocio previo al tema de la desregulación para llegar a destinos que la empresa ya tenía como parte de la concesión y rutas. Por ejemplo, desde el 15 de noviembre salimos de Retiro a Posadas, se va a hacer Retiro por Puerto Iguazú, nosotros salimos desde Buenos Aires pasando por el litoral, Resistencia, Chaco, Formosa. Hasta este momento, tener esas rutas implicaba todo un trámite. O sea, no era que vos, 20 de junio, decías, bueno, a partir de hoy empiezo a brindarte el servicio y listo. Tenías que pasar por una autorización específica, ¿no? Claro, exactamente. Digamos, uso este ejemplo también como para explicar cómo funciona hasta ahora, ¿no? El Estado es dueño de las rutas. El Estado concesiona las rutas. Veamos las trazas como si fueran las líneas de tren. Claro. Entonces el Estado te dice, bueno, vos querés ir de Buenos Aires a San Juan, Buenos Aires, perfecto. Tengo esta traza, vas a tener que ir por acá, vas a pasar por San Luis, Villa Mercedes, tenés que pasar por todos estos pueblos. No es donde vos quieras. No. Tenés la obligación de pasar por esas localidades y podés no parar si no hay pasajeros. Claro. ¿Está bien? Pero tenés que pasar. Con lo cual el Estado está garantizando la conectividad federal. Vinculación caminera se llama eso. Claro. Entonces, sí o sí. Claro. Y tenés que cumplir, además, frecuencias. Es decir, tenés que salir 2 veces al día con estos horarios. Nosotros, por ejemplo, tenemos Buenos Aires 16, 17. Bueno, suponéis que a las 17 horas nadie va. No importa, el coche tiene que salir. No importa la cantidad de pasajeros, no importa nada. Eso es porque es un servicio público, donde el Estado es dueño de eso y concesiona a las empresas que deben cumplir una serie de requisitos. En las unidades de tal modelo, de tal antigüedad, los choferes tienen que cumplir ciertos requisitos, ciertas licencias. Hay una regulación hoy, hay un control que es bastante importante
nombraste la CNRT y cuando uno llega a las dársenas, digamos, Sí. de las terminales, hay inspecciones que son aleatorias, pero miran todo, o sea, no solamente el estado de los choferes, a veces hacen controles psicofísicos aleatorios. Nos pasó hace 2 días a una empresa colega de Mendoza que le encontraron a los choferes que no pasaron un psicofísico, no podían seguir manejando y bueno, pidieron Choferes prestados a ustedes. digamos, de Claro, esa claro, manera. para no dejar a los pasajeros ahí Claro, varados. para poder cumplir el servicio. Se fijan, esto es común, que sobre todo en Retiro, llega a la unidad y tiene un vidrio trizado. No puede Ese seguir. no sale. Ese no sale. Claro. Bueno, la primera pregunta con respecto a la desregulación, ¿qué va a pasar con estos controles? La realidad es que no sabemos. Estos controles están pensados desde puntos determinados, es decir, desde terminales que tienen una infraestructura, Sí. digamos que tienen sus boleterías, los lugares, que son generalmente lugares cerrados, hay custodia, hay seguridad, donde hay oficinas estatales que hacen este control, entonces es posible esto. Ahora, el decreto también libera la decisión de si salís o no de una terminal y permite el ingreso a puertos y aeropuertos. Eso, digamos, podría ser puertos y aeropuertos, está bien, pero liberar, vos podrías salir de cualquier lugar, no tenés obligación de ir a una terminal. Claro, ayer nos lo confirmó Marcelo Molina, frente a la pregunta y a la repregunta, que si una empresa, una micropyme que tenga un par de unidades, quiere salir, ofrecer un viaje de San Juan a Mendoza saliendo de la Plaza de Desamparados, podría hacerlo perfectamente. Entonces, Con la gente ahí en la plaza, con los bolsos, con las cajas, todo. claro, esto lleva a pensar en lo siguiente, digamos. Las empresas constituidas hasta ahora en general han hecho inversiones fastuosas porque las unidades no son baratas para nada. Claro. ¿Me puedes contar cuánto vale un coche de estos de 2 pisos de larga distancia hoy? Y el más sencillo en términos normales, generalmente a veces se producen, la mayoría del parque automotor se produce en Brasil, y 300, 400 mil dólares, $500,000. Eso es lo que vale uno. Más o menos. Y si ahora te aparece un competidor con cochecitos más... Bueno, puede suceder, digamos. En esto quiero ser bastante franco. O sea, las empresas estaban reclamando cierta liberación de algunas cuestiones para que no existan por ahí situaciones complejas. Supongamos, una traza no se cumplía por determinada empresa por algún problema económico, pero nadie podía entrar ahí y hacerla y Claro. cumplir el servicio. Entonces, Claro. muchos pensábamos, me incluyo, de que la idea que tenían de liberar era: tenemos estas trazas, tenemos esta ruta, cualquiera puede estar Claro. ahí y liberamos los precios. Claro. Eso tiene lógica, digamos, ¿no es Claro. cierto? Tiene una lógica. Pero frente a eso lo que sucedió fue... Sí, produce ciertas incertidumbres. O sea, por un lado, nosotros, digo, en plural, pensamos que va a primar siempre a la larga esta estructura logística, profesional, de seguridad, de calidad de las unidades. Sí. y de el tema de la capacitación y la experiencia de los choferes. Claro, pero si aparece un competidor con alguna precariedad y con una política de precios muy agresiva... Obviamente que eso puede en un principio influir en una baja de tarifas o de precios. Digamos, llevémoslo a la realidad. Tener la opción A, supongamos, ¿no? Debajo del puente de la circunvalación, Sí. a las 3 de la mañana nos vamos Sí. a Buenos Aires por Sí. 10.000 pesos. Sí. La unidad, lo que sea. Viaja lleno eso, te digo. Decidí salir desde una terminal de ómnibus con una de las empresas tradicionales con toda la seguridad que eso te implica. Sí. Las seguridades no son solamente desde el punto de vista del estado automotor, de la calidad o capacidad de un conductor, sino tiene que ver con el llegar al lugar, policía, el tema de los equipajes, la carga. Totalmente, no es del todo. Romy. Jorge, quería consultarte, digo, esto se da en el medio o del inicio, digamos, de una temporada fuerte para empresas de transporte de larga distancia, que tiene que ver con la llegada del verano, básicamente. Sí.
¿Cómo impactaría esto? ¿De qué manera pueden respaldarse las empresas teniendo en cuenta esto que mencionaban anteriormente, los dos factores? Va a haber competencia de precio, que muchas veces quizás no es la más leal, porque recién mencionabas que una inversión para una unidad de una empresa rondaba una barata cerca de los $400.000. ¿Cómo se sale a competir frente a eso por parte de las empresas? Yo entiendo que, digamos, por una cuestión lógica, el mercado va a tender en algún momento a un equilibrio y siempre va a primar el sentido común en algún punto. Te lo voy a poner como un ejemplo de la costa. Seguramente la costa va a tener mucho movimiento y, por ejemplo, hoy ya se producen distorsiones en los precios, donde es más caro Buenos Aires-Mar del Plata que Buenos Aires-Chaco, Resistencia. ¿Está bien? Claro. Entonces vas a tener eso, pero también, si bien vas a tener una rentabilidad corta en el momento de la temporada, luego van a desaparecer todos. Entonces no va a tener una continuidad porque es una cuestión estacional, de oportunidad. Nosotros siempre hay una curva estacional en todos los años. Nosotros estamos en una situación de no ser un punto de destino, digamos, estándar del país de turismo. Vamos a tener cierta estacionalidad, pero van a pasar esas cosas. Seguramente habrá, no hace mucho tiempo, alguna gente que hacía turismo utilizaba unidades que no estaban adecuadas o que ya estaban fuera, digamos, que ya eran demasiado viejas, por así decirlo, fuera de la ley.